mi nombre es Luisa Dafne Ochoa Puerta. Bienvenidos sean todos ustedes. Antes de empezar, les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos, para dar la palabra a nuestro ponente. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat. Aquí yo voy a estar al pendiente. Bueno, mi nombre es Luisa Dafne Ochoa Puerta, ya les había dicho, soy estudiante de la licenciatura en periodismo y tengo el gusto de presentar al ponente magistral de la séptima Semana Internacional de la Comunicación, organizada por el Cuerpo Académico de Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El doctor Richard Pineda es profesor en el Departamento de Comunicación en la Universidad de Texas, El Paso, UTEP. Las áreas en las que se enfoca son comunicación política, identidad latino y popular, y cultura popular. El doctor Pineda es el jefe de departamento y el director del Centro de Investigaciones en Comunicación, Sam Donaldson. El doctor Richard Pineda es profesor asociado en el Departamento de Comunicación y actualmente se desempeña como director en el Centro Sam Donaldson de Estudios de Comunicación. Sus trabajos de investigación y docencia se enfocan en política, liderazgo, medios, cultura popular y latinidad. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Baylor, una maestría en comunicación de la Universidad de Texas en El Paso y un doctorado de la Universidad Estatal Wayne en Detroit, Michigan. Su investigación ha aparecido en varias revistas de comunicación, incluidas Text and Performance Quarterly Argumentation and Advocacy y The Free Speech Yearbook. El doctor Pineda es miembro de los consejos editoriales de las revistas Argumentation and Advocacy y Contemporary Argumentation and Debate, las dos revistas de argumentación más importantes del país. Es miembro del Círculo de Directores del Centro de Artes Visuales Stanley y Gerald Rubin de UTEP. Bueno, y hoy el doctor Pineda nos presenta su ponencia, Comunicación Política en los tiempos de Trump. Muchas gracias por estar con nosotros y el espacio es todo suyo, doctor. Gracias a ustedes. Es un honor estar aquí con nosotros, con ustedes hoy. Comenzaré con una disculpa. Mi español está más o menos. Hablo como alguien que vive en la frontera. No tengo camioneta, tengo un troca y no me gusta estacionar, me gusta parquear. Okay? Empiezo con eso para que saben que siempre lo voy a presentar mis ideas en español, medio pocho, pero aquí en español, si tienen preguntas, voy a dar mucho tiempo que pueden tener sus preguntas o si quieren hablar, si quieren mi perspectiva. Este fue un serie de años difícil de mi perspectiva, viviendo en la frontera con el presidente Trump. Más porque en sus ideas del gobierno, una de las cosas que nosotros aquí en la frontera vimos un poquito más de otras partes de los Estados Unidos fue hostilidad a vida en la frontera y a la persona que viven en la frontera y también los temas de inmigración. Todo fue un poquito mal en el tiempo de Trump, pero para empezar, yo quiero hoy hablar de tres temas. Como Daphne estaba diciendo, mis áreas de investigaciones son en áreas de comunicación política y también de temas de cultura popular y política. Y más o menos en los años, los 3 o 4 años, estoy escribiendo varios proyectos sobre inmigración aquí en la frontera y también los tipos de comunicación que están enfocados en la frontera. Las cosas que pasaron en este año y medio que han pasado estaban bien difícil para gente en la frontera. Siempre
si regresamos al tiempo de agosto, ya un año y medio pasado, y toda la cosa que pasó aquí en El Paso, en el Walmart. Este fue el matancia que estaba aquí. Yo creo y ha comentado en varias formas de medios electrónicos que eso fue un resultado del idioma y lenguaje que estaba usando el presidente. Y cuando empezó su segundo, el campaña segundo para la oficina del presidente, empezó en El Paso y empezó con un discurso que fue como muchos de los discursos del presidente. Fue sobre seguridad aquí en la frontera y también problemas que él vio de su posición en Washington, pero siempre, como mucho el presidente estaba diciendo, um, fue un nivel de mentira que siempre en los Estados Unidos no hemos visto. Y eso es importante para el contexto de que las cosas que yo estoy investigando, que tengo dentro de mis investigaciones, porque yo creo que una de las cosas que ha pasado, que tuvimos este tiempo de Trump, fue que los políticos en varios niveles en los Estados Unidos están usando mentiras en un sistema más diferente que han pasado de otros tiempos. Eso es algo que quiero hablar un poquito de hoy. Tengo tres temas. El primer tema es que con Trump vimos una campaña hostil. Y eso fue diferente de años pasados. Siempre cuando tenemos las campañas para el presidente, la oficina del presidente en los Estados Unidos, hay mucho dinero, hay mucho uso de los medios electrónicos, hay varios elementos que siempre se ponen más a frente de los campañas, pero esto fue diferente porque de la empresa de su campaña, el candidato Trump estaba usando palabras y un lenguaje muy diferente. Ustedes tienen una elección que cuando empezó la campaña estaba hablando de los mexicanos, ¿verdad? Y que los mexicanos que iban a venir a los Estados Unidos fueron criminales y los más mal que venían de México. Con todo que estaba haciendo el candidato Trump, fue diferente de los otros candidatos y alguna vez los candidatos del Partido Republicano empezaron a cambiar, a usar el lenguaje del candidato Trump, pero ya para ellos fue un poquito tarde y siempre el candidato ganó la elección y fue nuestro presidente. Ese es uno de los puntos primeros, que fue una campaña diferente porque fue tan hostil. El segundo tema es sobre manipulación de las redes sociales. Y esto fue diferente también. En los Estados Unidos, las redes sociales estaban usando ya para más de 15 años, siempre para el ganazo de dinero, para las campañas, para mensajes. Puedes hacer un poquito más directo en sus tipos de mensajes si podemos ponerlos en tu teléfono, right? Si usamos el sistema de SMS, podemos tener estos mensajes que son más específicos para los votantes. Pero algo que pasó con Trump, empezó cuando estaba candidato y siempre en los 4 años de presidencia, fue la idea que con Twitter el presidente estaba usando este red social para tener sus mensajes, pero también con una frecuencia de mensajes que también fue diferente. Si estabas poniendo atención al Twitter del presidente, estaba poniendo mensajes. No fue raro para tener como 8 hasta 10 mensajes en un
en poquito tiempo. Y fueron de cosas que estaban pasando, si estaba viendo la televisión y algo pasó que él no gustaría, puso un tweet. El lenguaje de los tweets, el idioma que estaba usando en sus mensajes también fue hostil y también tenía un impacto que fue directo porque unas cosas que cambió el Trump más que otros candidatos, con algo como Twitter, es posible que alguien pone un mensaje y usted leyendo ese mensaje puedes ponerlo en tu página y eso se mueva más y más y más. Eso estaba pasando con los tweets del presidente. Estos mensajes estaban, como dicen, retweeted y podías ver que en una hora no fue, fue muy fácil para tener como 10,000 de estos retweets donde estaban poniendo los mensajes en otras partes. Eso en combinación con los problemas que ya sabemos estaban pasando con gobiernos de otras partes de Rusia y también de China, la manipulación de estos temas estaba pasando también, porque ya sabemos que esos dos gobiernos y sistemas de nombres y páginas de personas que estaban trabajando para sus gobiernos estaban poniendo otra línea de mensajes. Y eso también fue un problema porque todo lo que estaba pasando dentro de los Estados Unidos tenía un impacto más grande porque otras voces estaban poniendo su poder en estos temas que estaba usando el presidente. Y el el tercer tema que es diferente siempre en este bloque de tiempo es el, uh, el uso de mentiras y también un deshonestidad en información que estaba pasando del Casablanca a votantes y a todos que estaban viendo qué estaba pasando en los Estados Unidos. Um, eso es unas cosas más feo que tenía más impacto de todo, porque con el presidente en los Estados Unidos no hay mucho que los medios electrónicos, que periodismo están haciendo para ver si las cosas que están diciendo son de verdad. Siempre es un sistema donde el presidente sí la oficina del presidente unas veces sí dicen cosas que están poquito, no tienen todos los datos correctos o hay algo que está poquito diferente, pero con este caso con el presidente fue un mar de mentiras siempre y el presidente no tenía control de las cosas que estaba haciendo y creo que eso fue poquito de su personalidad. Fue poquito del tema de los tiempos, pero también fue una de las cosas que tenía impacto para el Partido Republicano, porque siempre cuando el presidente estaba diciendo o tenía mensajes en Twitter o cualquier de las redes sociales, esos mensajes estaban caminando en varias partes con los sistemas que estaban usando el Partido Republicano. Estamos en un tiempo diferente, siempre con el cambio del presidente, de la oficina del presidente a Biden. Cosas están diferentes, pero los datos que tenemos de los Estados Unidos, siempre una de las cosas que estaban pasando, y este fue hasta el primer parte de enero, cuando tuvimos estas protestas en Washington, D.C., hay una porción del país que creen que el ganazo de Biden también no fue correcto y que eso fue un sistema de corrupción que estaba pasando. Siempre nadie tiene datos que pueden decir que esto fue el caso. Varias partes del gobierno de los Estados Unidos, partes del sistema de inteligencia, ellos están diciendo que esta fue una elección con más seguridad,
pero siempre el presidente en su movida del Casablanca estaba diciendo que no, este fue un fraude. Y eso, como ustedes saben, fue una de las cosas que esta semana sabemos que lo quitaron de varios redes sociales, incluyendo Facebook y Twitter. Y Facebook tiene un proceso donde pueden regresar gente que han quitado del sistema, pero esta semana sabemos que estuvimos, conocemos que siempre el expresidente no va a tener acceso a Facebook. Hay unas historias que el expresidente quiere poner otro sistema, otro network de sociales medios. No sé si va a pasar, pero eso es el cosa que necesita algo para poner su voz y quiere poner su voz más en frente de la gente de los Estados Unidos. Eso vamos a ver qué va a pasar. Para nosotros aquí en la universidad y en el lugar de comunicación, nosotros tenemos varias áreas de investigación que son más importantes ya que ha pasado con un presidente como Trump. La primera cosa es necesitamos un sistema de periodismo que tiene más enfoque y más tiempo para ver si las cosas que están diciendo alguien como el presidente son verdad o mentiras. Y eso es una cosa eso no fue el tema de los discursos de entre nuestras clases, porque siempre tenemos políticos o tenemos un sistema de política donde siempre hay unas cosas que no tienen 100% verdad, pero no fue como esto, donde alguien está diciendo cosas que no tienen ningún parte de verdad. Una de las cosas que nosotros estamos hablando es para los estudiantes que quieren entrar a periodismo, que necesitamos enseñar para que ellos tienen un perspectivo que no es del sistema del derecho o izquierda, pero que pueden ver los datos que encuentran de alguien como el presidente o uno de los políticos y que pueden ver si las cosas que están diciendo son verdad o no. Las otras cosas que estamos hablando en nuestras clases, las sistemas de redes sociales están cambiando tanto. Y en los Estados Unidos, como dije, ya tenemos como 15 o 20 años donde estos sistemas están importantes para ganar dinero de votantes y de otras personas. Cuando empezaron, no sé si recuerdan, pero tuvimos un candidato para la presidencia, Howard Dean, y él fue el primer que tenía un sistema usando el correo electrónico y usando los teléfonos para ganar dinero. Cuando empezó con eso fue la primera vez y eso fue en 2000. El cambio de ese tiempo donde estamos hoy es grande y como candidatos y los partidos están usando las redes sociales también ha cambiado mucho. Y siempre porque para hacer o para usar todas estas formas de los medios no es tan, puede ser más fácil. No hay mucho de gasto para tener los advertimientos que están usando en las redes sociales y también el contacto. Y eso es algo que yo unas veces ha apoyado con grupos para que podamos usar estas redes sociales para crecer el base de votantes. Con Facebook, por ejemplo, puedes comprar acceso a los varios planes que tienen. Y esos planes los pueden usar candidatos para que puedan tener un mensaje que va a un grupo específicamente. Y eso es diferente de años pasados, donde el mensaje fue a todos los
los usadores del Facebook o de cualquier de las redes, hasta un sistema donde puedes poner un mensaje que va a ir a un grupo y ese grupo nomás va a tomar ese mensaje. Eso también está trabajando con los sistemas como hablamos con votantes en los Estados Unidos. Tenemos un sistema o ya tenemos sistemas donde puedes ver un mapa de un barrio, por ejemplo, y puedes ver en ese mapa toda la gente que ya tiene su identificación de uno de los partidos. Y si yo soy del Partido Republicano, yo puedo ver un mapa del barrio y yo puedo ver cuál de los votantes ya tiene una historia de votar para el Partido Republicano. Nomás voy a ir a esas casas. No necesito poner ningún tiempo a hablar con los votantes del otro partido, porque yo creo que ese es tiempo que no que voy a gastar. Ese sistema que tenemos en los Estados Unidos, donde podemos ver unos datos más específicos y que podemos ver todo eso en un mapa, estamos cambiando a los sistemas de redes sociales, donde podemos ver un mapa de un área, un mapa de los nombres de gente, y podemos tener mensajes que van a esa gente. También con televisión, una de las cosas que ha cambiado, y esto fue un cambio en la campaña segundo de George W. Bush, en los canales de televisión que pagaron, los sistemas de cable o de satellite. Encontramos varios canales que no tenían mensajes políticos, pero siempre tenían votantes potenciales que estaban viendo esos canales. Y el ejemplo que yo uso todo el tiempo con George Bush fue que tenemos un canal en los Estados Unidos, creo que lo puede en México, pero en los Estados Unidos se llama Golf TV. Y nomás tienen ese canal. Los partidos de golf tienen programas de golf, tienen discursos y todo es del mundo de golf, ¿verdad? Ese canal no tenía ningún parte que fue político, pero alguien encontró que las personas que estaban viendo el Golf TV se vieron mucho como los votantes republicanos. Fueron hombres, fueron blancos, tenían dinero, y con eso hicieron un grupo de mensajes para los votantes que estaban viendo Golf TV. Okay. Y eso tenía un impacto porque eso fue un grupo que antes de eso no tenían mensajes políticos, no tenían espacio en este canal para que podían hablar o ver mensajes de las campañas o de candidatos. Eso cambió con George W. Bush. Pues eso es la cosa que está pasando como Facebook, donde puedes ponerte en un grupo. El grupo ya tiene ideas políticas en uno de las direcciones o con uno de los partidos, y puedes hacer mensajes que entran en ese espacio, como yo hago. Tengo una idea que se llama el espacio expresivo. Entra en ese espacio con mensajes que son específicamente para las ideas o las ideologías que son del partido. Puedes cambiar y puedes hacer una serie de mensajes que no te cuesta tanto para hacer los vídeos. No cuesta mucho para cambiar los temas. Y si quieres poner una docena de mensajes en todos los días, lo puedes hacer rápidamente. Y eso es diferente de los años pasados, donde si quieres hacer algo como eso con un mensaje, necesitas todo el tiempo para hacer el mensaje, para ponerlo, para hacer los cambios al mensaje y para poner el mensaje afuera. Con Facebook, por ejemplo, puedes hacer eso rápidamente y
poner cosas que están pasando por la minuto y eso también es diferente de los tiempos pasados, donde si algo pasó el lunes necesitas unos días para tener el mensaje que es es parte del debate. No necesitas eso y si tienes un equipo que nomás están trabajando en las redes sociales, puedes poner los mensajes rápidamente. Eso también es algo que nuestros estudiantes, estamos hablando más y más de los estudiantes, que hay espacio para tener trabajos donde estás haciendo cosas políticas, pero estás en el espacio de las redes sociales. Eso fue diferente. Ya las campañas están poniendo mucho de sus gastos para tener un equipo, como decimos, un equipo ¿verdad? Un E-team, que nomás están trabajando para poner los mensajes o para usar Facebook o Twitter o cualquier de los redes les gustan más. Eso también está cambiando porque, como ustedes saben, tenemos más y más de estos sistemas y canales y cuando uno de los canales empieza, el otro canal se para. So, estamos usando WhatsApp, ¿verdad? Y tenemos un sistema donde podemos contactar a los votantes y eso es también diferente de donde estuvimos como 10 años pasado. Tenemos más de estos platforms sociales donde podemos tener nuestros mensajes y eso es un gran cambio. Es una de las cosas que, como los estaba platicando, el expresidente Trump quiere poner dinero para que tiene un red social siempre para sus ideas más republicano, pero hay unos problemas que está encontrando y no tiene un canal y siempre es unas cosas que creo que el expresidente quiere cambiar. Pero esos temas son más importantes en estos tiempos de Trump y donde estamos después de esta presidencia, que las campañas están cambiando, que tienen más son más hostiles. También estamos viendo más de las manipulaciones de redes sociales. Y necesitamos tener un sistema para que podamos proteger de las mentiras que vienen del gobierno, pero también de candidatos y de partidas políticas. Esos también son los retos para donde estamos en comunicación política en los Estados Unidos. Estas cosas no van a cambiar, no vamos a regresar, ya como decimos en inglés, the genie is out of the bottle. Estos cambios ya están parte de las estrategias de los partidos políticos. También son los canales donde otros países y otros sistemas de inteligencia van a tener impacto en las cosas que pasan en los Estados Unidos. Siempre esta es una de las cosas que está pasando, que hay una presencia de varios tipos de los gobiernos que están usando todos estos sistemas ¿cómo decirlo en español? De weaponized social media, que están usando los redes sociales en un sistema que es más difícil a proteger y también que no es posible saber si estás hablando con alguien que es una persona o si estás comunicando con un grupo o si estás comunicando con alguien de estos gobiernos gobiernos external del país de los Estados Unidos. Eso también es otro problema. Las cosas que me interesante, que yo veo interesante es que estos temas o estos retos están moviendo también al sistema político que es más cerca del municipio. Y estamos viendo como en El Paso tuvimos una elección
Ya hace como 4 o 5 meses fue el campaña para el presidente municipal de El Paso. Y vimos uno de estos temas, como el uso de las redes sociales, unos cosas que los campañas estaban más hostil de campañas en años pasados. Eso es la otra problema. Si vemos estas cosas o estos, como decimos, trends que están pasando en el nivel nacional, estamos viendo que también van a tener impacto en los niveles del Estado y también en el nivel del sistema municipal. Y eso es un problema también, porque vamos a ver que eso va a pasar más y más. Siempre para tener su presencia y para tener un espacio para mensajes en las redes sociales, porque no hay tanto gasto y puedes hacer más con un teléfono, con un iPhone nomás y con un tipo de un paquete de software para un laptop, puedes hacer los mensajes rápidamente y también eso es algo que está cambiando. En una manera es importante porque también tiene poder uh, más democrática, porque todos pueden tener ese poder, pero siempre como todo, si ya sabes cómo hacer todas estas cosas y ya tienes una idea de la estrategia de cómo necesitas tener tu operación, eso también no va a cambiar, que mueve de los varios niveles. Hay unas cosas que son, me dan un poquito miedo en qué va a pasar en el futuro, pero también creo que hay posibilidad en estudiando y usando comunicación, que podemos tener un poquito más poder para saber qué está pasando, para hablar de qué está pasando y para los estudiantes que están trabajando en el carrera de periodismo, también para tener el poder para cambiar qué estamos haciendo. Eso es muy importante porque en estos tiempos para tener periodistas que están trabajando para tener o para ponerse contra las mentiras es más importante de en años pasados. Voy a parar ahí. Si tienen preguntas, Daphne, creo que los puedes ver en el chat o si quieren ponerlos directamente. Nomás me dicen. Sí, bueno, si ya nadie tiene, bueno, cualquier duda la pueden escribir por el chat o tomar la palabra. No sé si alguien guste preguntar algo. Les damos unos 2 minutos. Hable, yo tengo una duda. Profesor. Sí, profesor Arana, le doy la palabra. Richard, sabes de que después de escucharte y pues más o menos entendiendo un poquito de lo que dices y con lo que escucha uno a través de las noticias en diversos medios, la situación, por ejemplo, específicamente en El Paso, ¿cómo se percibía la imagen de Donald Trump durante su mandato? O bueno, yo me iría un poco más atrás. ¿Cómo se percibía la imagen de Donald Trump durante su campaña, luego durante su mandato y post-Trump? ¿Cuál sería la percepción de él? Eso es una pregunta interesante porque como si lees qué está pasando en el mundo del Partido Republicano, están en un poquito de una guerra civil, ¿verdad? Hay un parte del partido que quiere poner mucho espacio del expresidente. Hay un parte que sabe que el expresidente tiene poder y tiene una conexión con votantes. Y dentro del partido
no saben dónde quieren ir. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un peleado en el Congreso sobre varias posiciones de poder. Y la línea de este peleazo es la gente que están con el expresidente y contra la gente que quiere un cambio. El Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene otro problema, y eso es que no tienen el presidente Biden sí, pero no tienen un grupo de líderes que tienen el poder como el expresidente Trump. So, una de las cosas que va a pasar, yo creo, es que el presidente Biden tiene un año para cambiar la economía de los Estados Unidos, para que su programa de vacuna tiene un impacto positivo, porque yo creo que en el tiempo más de un año, yo creo que el expresidente va a regresar y va a empezar su campaña para regresar al presidencia. Yo creo que tiene el poder. I mean, si viste los números del día de la elección, Biden ganó y fue los más votantes que hemos tenido en los Estados Unidos, pero siempre el número fue más o menos el medio fue el medio con poquito más para Biden, pero siempre cerca de 49 o 48% de los Estados Unidos estaba votando para el expresidente Trump, con todas las mentiras, con todos los problemas que estaban pasando, con los problemas que estaban pasando dentro de los mundos sociales en los Estados Unidos. Eso no cambió la gente que quería votar para el expresidente. So, yo creo que siempre tiene el poder. No sé qué va a hacer. Una de las cosas que nosotros estamos hablando en los círculos académicos es qué va a pasar en el mundo legal. Y eso es la única cosa que yo creo va a parar el expresidente de empezar otra campaña. Si encuentra problemas legales sobre cosas que están pasando dentro del Casa Blanca o dentro de unas cosas que estaban pasando en la campaña. Pero siempre es poderoso y tiene... como decimos en inglés, tiene name recognition, ¿verdad? Y antes de su campaña, eso fue una de las cosas que nadie, cuando estaban formando sus estrategias para sus campañas, eso fue una de las cosas que nadie tenía una idea que eso fue importante. Mucha de la gente sabían quién fue Trump como candidato. Y eso tenía un impacto para él, para que ganaba votantes. Yo creo que tiene el poder y es una de las cosas que es más difícil para alguien como yo, porque yo veo los dos mundos. Siempre es alguien que tiene sus investigaciones en comunicación política. Y también yo, como tú sabes, profesor, yo vengo del mundo de debate. Yo fui debator en la escuela, en la universidad. Yo fui entrenador de debate. Alguien que no quiere poner investigación ni datos correctos en un discurso político, eso es, no sé qué puedo hacer con eso. Siempre el mundo que yo vivo en, tenemos dos perspectivas, tenemos un sistema donde podemos tener un debate sobre esas cosas. El expresidente no es como eso. Dice cualquier cosa que quiere y con eso es la verdad en su perspectiva. So, yo creo que el expresidente siempre va a tener mucho poder. Pero si algo pasa en el mundo legal en este año que entra, y hay una posibilidad, siempre hay varios grupos que tienen sus investigaciones sobre cosas que pasaron, pero yo creo que hay una posibilidad que va a tener otra campaña. No sé si puede ganar, pero unas cosas que yo creo es que el presidente Biden tiene nomás un año.
si no tenemos un cambio en el sistema de economía en los Estados Unidos o si tenemos otro problema con otro pandémico, hay una gran posibilidad que en el medio de la presidencia, como decimos, los midterm elections que empiezan, que pasan en 2 años, hay posibilidad que el presidente no va a tener los diputados en las 2 cámaras para hacer los cambios que necesita. Si eso es el caso, hay una gran posibilidad que si no es el expresidente Trump, que alguien del Partido Republicano puede poner un reto al presidente. Eso siempre tiene mucho poder el expresidente. Bueno, Fidel González pregunta si existe algún rasgo que identifique a las personas que muestran cierta predisposición a creer y compartir noticias falsas. Eso es también un... una de las cosas que está pasando, si entiendo la pregunta, una de las cosas que está pasando es que las redes sociales, los dueños y los sistemas de reglas conocen o saben que ellos tenían un impacto la primera vez cuando el candidato Trump estaba en su campaña. Han cambiado las reglas y han cambiado los sistemas donde están haciendo, como decimos en inglés, fact check, las cosas que están pasando. Y más están poniendo una noticia que viene con algo que una persona pone en la red, que hay problemas con la verdad de la cosa que están diciendo. Estamos haciendo cambios, pero en unas veces ya se tardó tanto, porque uno de los problemas que estaba pasando, vimos esto en los Estados Unidos en enero, cuando estos protestas y protestantes fueron a Washington, D.C., entraron el Cámara. Eso fue más o menos porque las mentiras y deshonestidad estaba pasando en las redes sociales. Yo creo que son eso, sí tenemos reglas, sí está cambiando, sí tenemos un sistema donde las personas pueden poner noticia o que van a dar noticia que algo que están diciendo no es verdad. Hay posibilidad con el expresidente que pueden quitar personas de las redes sociales. Pero una de las cosas que es difícil en los Estados Unidos, y creo que esto es verdad en otros países, siempre como en México, hay un sistema de redes que son oscuros, como decimos, como darknet. Y esas redes están trabajando y están conectando a personas y son bajo del conversación que está pasando, los discursos que están pasando en el espacio abierto. Eso es un problema. En los Estados Unidos sabemos que esos son unos espacios donde grupos como hay muchos, como los nombres de los grupos. Oath Keepers es uno de los nombres de los grupos y esos son gente que tienen su tema es contra el gobierno porque creen que el gobierno está afuera de la gente, y esos redes están trabajando sin impacto, y en estos espacios oscuros, esos son los problemas que creo que vamos a tener. Eso es más difícil para hablar de ellos, es más difícil a ponerlos en enfoque, porque ya están 2 niveles debajo de todo lo que está pasando. Es más difícil, pero yo creo que en la mayoría de los grandes redes como Facebook, Twitter,
el nivel de verdad es más importante y saben que este es una cosa que ya más y más gente están buscando o están viendo, pero uno de los problemas es, como les dije con Golf TV, hay posibilidad que yo me pongo enfrente de mi televisión y yo nomás puedo ver canales que tienen un mensaje que es todas partes del Partido Republicano. Eso es el cambio grande. So, pueden decir, mira, es importante, como yo todo el tiempo estoy hablando con mis estudiantes, es importante que estás viendo, estás oyendo multicanales de información, pero siempre si yo quiero regresar nomás a este espacio donde nomás me dan un mensaje que ya tengo mis ideas o ya quiero oír, eso es posibilidad. No necesito Facebook ni Twitter para ponerme en ese espacio. Nomás necesito el televisión y nomás necesito esos canales. Eso es posible sin cualquier cosa hay impacto en las redes sociales. So, también esto es uno de los problemas. Una de las cosas que nosotros hablamos es que los estudiantes necesitamos enseñar media literacy, ¿verdad? Que los estudiantes saben y tienen una idea que cualquier cosa que tienen en su mente no hay problema, pero que pueden oír o que pueden ver los varios tipos de argumentos que están pasando en el espacio más abierto. Muy bien, y Efraín Odorico pregunta, ¿por qué no ganó Donald Trump nuevamente la presidencia si tiene muchos seguidores en sus redes sociales? ¿Qué estrategias de comunicación debió implementar? So una de las cosas fue que siempre da mucho que está en el día de la elección y el presidente y el sistema del Partido Democrática demasiado más gente. Y una de las cosas pasó como en estados como Georgia, como Arizona, ¿dónde más? Michigan, donde yo fui para mi doctorado. En esos estados, una de las cosas que pasó, sí tenía poder el expresidente, pero como en esos 3 estados, cambios de sistemas economía estaban muy fuertes. También como en el estado de Georgia, tenían unos problemas con elección que fue antes de la elección presidencial. Y con esos problemas, el mayor de la gente de Georgia fueron a votar en que años pasados no iban a ir. So fue que cosas estaban tan mal que gente se querían ir para poner su voto. Eso es el debate que encontramos en los Estados Unidos hoy, como en el estado de Texas, esta semana, no, la semana que pasó, en el Cámara del Estado están debatiendo unas nuevas reglas para quitar y para mover el poder de los votantes en el Estado. Nosotros tenemos, como ustedes saben, tenemos un Estado que es muy republicano y ellos tienen un miedo que gente latino, que votantes mujeres, que ellos van a tener más impacto en las elecciones que vienen en el futuro. So, están trabajando para quitar ese poder. So, hay cosas que están pasando que no tiene conexión al expresidente, tienen más conexión al sistema político, donde ya saben que hay posibilidad que el mayoría de gente tienen disgusto que está pasando y quieren tener su voz. Eso es una cosa que los varios políticos en estos sistemas están usando su poder para quitar el poder de los votantes. Muy bien, y ya no hay más preguntas. Paso a leer su diploma. Bueno, se otorga el presente diploma al doctor Richard de Pineda
por impartir la conferencia magistral Comunicación Política en los tiempos de Trump, llevada a cabo dentro de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación, este 11 de mayo del 2021, en Chihuahua, México. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Estamos muy agradecidos y estuvo muy padre su ponencia. No, de nada, fue un placer y gracias para todos que estaban aquí hoy. Muchas gracias, Richard. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y los invitamos mañana a las 9 de la mañana con el doctor Antonio Checagudi de la Universidad de Sevilla, España. La conferencia se va a llamar Mientras en tiempo de elecciones. Gracias. Nos vemos.